intervenciones que hicieron algunos compañeros, en particular el compañero del PT en la mañana de hoy, el compañero cubano ahora al inicio del debate, así como la intervención que hizo el compañero Cuartino del MLN que me antecedió, me dan por un lado una ventaja, o sea, me ahorran de decir una serie de cosas que tenía apuntadas para plantear. Y también me genera un problema porque para evitar ser reiterativo probablemente sea un poco desordenado, así que les pido que sepan disculpar si hay algún tipo de incoherencia o desorden en el planteamiento. A los elementos planteados por el compañero cubano con respecto a los mecanismos por los cuales los Estados Unidos han logrado ir paliando la crisis de su sistema, nosotros destacamos el hecho de que la transferencia de recursos del tercer mundo por conceptos de amortización de capital e intereses de deuda externa, la fuga de capitales y la agudización del intercambio desigual contribuyeron a financiar los gastos de los Estados Unidos. Y la emergencia de Japón y Europa occidental en menor medida, como grandes potencias adaptadas al nuevo patrón tecnológico-económico, con una altísima productividad del trabajo, pero subordinados a los Estados Unidos, desequilibraron la apuesta en favor del capitalismo. O sea, debemos tomar en cuenta los desarrollos que ha habido como integrantes de un sistema a nivel mundial. El desarrollo científico y tecnológico deben integrarse a ese sistema que sigue, a nuestro entender, hegemonizado bajo el liderazgo de los Estados Unidos. En la década del 60, fines de la década del 60 y el 70, como señalaba el compañero del PT en la mañana de hoy, una serie de movimientos a nivel de los Estados Unidos generaron un cambio de política, que fue la orientación que le dio el gobierno de Carter, haciendo una cuestión o un eje en su planteamiento en el tema de los derechos humanos. Pero la concepción a nivel económico no funciona, y en los 80 comienza la ofensiva político-militar del gobierno de Reagan, que en el caso de América Latina tiene su instrumentación en el documento de Santa Fe I. O sea, otra ventaja que tenemos es que esos planteamientos del imperio están documentados por documentos que ellos mismos han elaborado. Una visión voluntarista de los Estados Unidos en los años 80 nos señalará que es un país con un enorme déficit fiscal, hackeado por el problema de la droga, con amplios sectores de población marginados, compitiendo con su producción la de los nuevos poderosos centros de la Comunidad Económica Europea y Japón, de la tecnología y la industria, y con una moneda que pierde valor frente a las otras divisas. Y nosotros decimos que esos datos son ciertos, pero que el voluntarismo radica en no agregar a todo eso la visión de un Estado que consolida su predominio dentro del mundo desarrollado, particularmente en el plano ideológico, con una política militar que subordina claramente los ejércitos de Occidente al Pentágono. Una estrategia latinoamericana que le da buenos frutos y que logra remontar el tema de Vietnam con un inteligente manejo de los medios de comunicación. La crisis del socialismo real encuentra a los Estados Unidos apoyados en aliados fieles, avalándolo en situaciones críticas o ensayando una oposición sin consecuencias. En cuanto a Europa, si bien encuentra niveles de desocupación preocupantes, sumados a la aplicación de políticas rigurosas de austeridad y ajuste para mitigar la inflación en algunos países, está lejos de enfrentar el apocalipsis económico. Habida cuenta de la pujanza de algunos integrantes de la Comunidad Económica Europea, de la perspectiva de una Europa unificada, de la europeización de España y de la capacidad que tienen como países centrales de transferir sus crisis a la periferia. En el caso de los países subdesarrollados han sido particularmente lesivos el proteccionismo y la política de subsidios que en la Comunidad Económica Europea se aplica, aumentando las dificultades de nuestro comercio internacional. Con respecto a la repercusión de la nueva correlación de fuerzas a nivel del tercer mundo, nosotros decimos que el mundo subdesarrollado debe afrontar nuevas formas de agresión, tales como, por ejemplo, la ecológica, en la que una extracción indiscriminada de recursos naturales se une al ataque con todo aquello que es prohibido en el mundo desarrollado. Las fuentes de recursos y reservorios naturales son presa de la voracidad de las multinacionales, del crecimiento no planificado o de los propios nacionales impulsados por la necesidad. Los medios de comunicación, potencialmente elementos fundamentales de la expansión de la cultura y del conocimiento, se transforman en medios de penetración ideológica cuando no de agresión directa. El problema del narcotráfico, que aún no hemos estudiado en profundidad, ha tenido consecuencias en esferas tales como la soberanía, invocándola para justificar intervenciones más o menos veladas.
Dice textualmente el documento de Santa Fe II, y acá abrimos comillas, una cita textual de ese documento. Nicaragua y Cuba, satélites de los soviéticos en el hemisferio, se han involucrado en el comercio de las drogas y han avanzado hacia relaciones de cooperación y posiblemente de dominio de la mafia de la droga en Colombia. La posibilidad de tener que involucrar fuerzas americanas para combatir este peligro es hoy objeto de debate público ante comités del Congreso. Por otra parte, en los países subdesarrollados se ha hecho eclosión en los últimos años el problema de la deuda externa, que se ha transformado en un instrumento de al menos un condicionamiento que va más allá de lo económico, pasando por lo político. La crisis de la deuda y las condiciones particularmente injustas de comercio internacional agobian a las economías de los países subdesarrollados. Dentro de la perspectiva, tenemos que agregar a esto el surgimiento de los nuevos mercados del este, con mayor capacidad de absorción de importaciones, sobre todo en el rubro tecnológico, y que ofrecen importantes réditos, no solo económicos, sino también políticos e ideológicos, que limitarán los fondos que el capitalismo occidental pueda y decida dedicar al tercer mundo. Para terminar, queríamos señalar que aun cuando el poderío económico de los Estados Unidos ha disminuido sustancialmente, la competencia por la hegemonía económica entre Estados Unidos, Alemania y Japón no ha tenido mayores repercusiones en América Latina. En el reparto de las zonas de influencia, América Latina y sobre todo América Central son consideradas zonas estratégicas del imperio, en la cual muy tímidamente intervienen Alemania Federal y Japón. Mientras tanto, paralelamente a la previsible pérdida de influencia de la URSS, Estados Unidos, con las manos absolutamente libres, ha ido realizando paso a paso las propuestas del documento de Santa Fe II, consolidando su hegemonía económica, política y cultural que transmite un mensaje de terrorismo, narcotráfico y marxismo-leninismo como visión de la izquierda. También utiliza como instrumentos de penetración ideológica las sectas religiosas que de una forma aparentemente inocua adormecen a grandes masas de la población, haciéndolos indiferentes a los problemas actuales. Señala el documento Santa Fe II, han terminado con la exportación de la revolución nicaragüense en la década de los 90, aplicando un desarrollo sofisticado de la doctrina de los conflictos de baja intensidad. Esto está en la propuesta número 3 de los documentos de Santa Fe II. Se han aumentado las transmisiones radiales a Cuba y puesto en funcionamiento la TV Martí, y acá abrimos comillas nuevamente citando los documentos de Santa Fe, como medios de educación cívica para la creación de un régimen democrático. Está en la propuesta número 9. En la propuesta número 10 se estima que el derrocamiento de Noriega y la celebración de elecciones no serán suficientes para crear un régimen democrático en Panamá, sino que es necesaria la reforma de fuerzas de defensa y la permanencia de Estados Unidos en algunas instalaciones, principalmente el aeropuerto Howard y la base Rodman, para una adecuada proyección de fuerzas en el hemisferio occidental. En cuanto a Brasil, la propuesta número 6 prevé que si un gobierno de izquierda tomara el poder en la década del 90, los problemas económicos en Brasil se acrecentarán, posibilitando un golpe militar. Y agrega, si se presiona al ejército podría realizar un papel histórico como poder moderador. Entonces se estimula la formación de mercados de capital nacionales, la liberación de las leyes económicas y la privatización y el desmantelamiento de las empresas estatales vigentes. El estricto cumplimiento de las directivas del documento de Santa Fe II no ha impedido el fracaso del capitalismo librecambista en América Latina. Todo ha sido inútil para detener la crisis del capitalismo, devaluaciones o políticas de shock, pagos de la deuda externa o limitaciones de la misma, estatizaciones o privatizaciones no han podido contener la fuga de capitales, el desplazamiento de capital a los sectores especulativos con su secuela de desempleo, migración de los jóvenes, violación de derechos humanos, colonialismo interno e imperialismo cultural. En esta contraposición entre pérdida de poderío económico y aumento de la influencia ideológica de Estados Unidos se refleja en el panorama electoral latinoamericano, surgiendo figuras creadas por los medios de comunicación como Collor de Mello y Belmont, con políticos que siguen estrictamente políticas neoliberales como Menem y Carlos Andrés Pérez. Se da el fenómeno Fujimori, encarnando el descreimiento popular en la clase política y pierde el sandinismo a las elecciones. Con todo, nosotros decimos que en este panorama de la actual coyuntura no todo es negativo. Hay un avance significativo de la izquierda, tanto en Brasil como en Uruguay, obteniendo municipalidades claves. Sí, yo redondeo y termino. Nosotros queríamos señalar, finalmente, para terminar, haciendo una mención que plantearon varios compañeros sobre el discurso ese reciente de Bush,
Nosotros muy recientemente, justo antes de mi partida para Brasil, estábamos comentando ese tema con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Uruguay y coincidíamos en reafirmar un elemento que ha estado vigente en los planteos de los socialistas uruguayos, y es el tema de que una integración latinoamericana, tal como la planteada, no refleja lo que son nuestros planteos latinoamericanistas. Es una integración latinoamericana que se pretende para tratar de paliar los déficits que se están viviendo a nivel del capitalismo periférico en América Latina, y que a esta propuesta nosotros debemos confrontar con una integración latinoamericana como forma de invertir la evolución de los términos de intercambio y de la brecha tecnológica. Una propuesta que evidentemente no puede ser llevada adelante por los actuales gobiernos conservadores. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes. El compañero del PT. Por favor, se identifica antes. Narciso Isaconde, del Partido Comunista Dominicano. El compañero del PT y otros que han intervenido en el curso de la tarde, me parece que han contribuido a hacer una magnífica descripción de la ofensiva económica neoliberal. Pienso que en este debate de la tarde deberíamos, sobre todo en lo que queda, poner un mayor énfasis en los componentes políticos, ideológicos, culturales, militares de la estrategia norteamericana. Y esto lo digo porque me parece que los Estados Unidos son tan conscientes como nosotros de lo traumática que resulta en el corto y en el mediano plazo todo el conjunto de medidas y de políticas de ajuste neoliberales en las economías latinoamericanas y del tercer mundo. Todo lo que provocan en el campo social, la tendencia incluso al estallido de las sociedades. Y por eso precisamente ellos potencian los otros elementos, porque en gran medida toda la transnacionalización que conlleva esa estrategia en el plano económico está llamada a tener un impacto en el capitalismo central en términos de prolongación de su estabilidad. Pero es altamente desestabilizador del tercer mundo y particularmente de América Latina. En ese orden, es muy importante tener en cuenta que la estrategia norteamericana se plantea cooptar y dotar de su propio contenido tendencias que están presentes en las mayorías latinoamericanas y del tercer mundo. Una muy importante es la tendencia a la democratización de las sociedades. Y por eso ellos elaboran una concepción particular de la democratización, con sus contenidos y sus límites. Y dentro de ello hay que subrayar la importancia que le dan a lo que ellos denominan el poder permanente y la necesidad de mantener una determinada autonomía y preservación de ese poder permanente al margen de los mecanismos de alternancia democrática. Estructuras de mando de las Fuerzas Armadas, los grupos económicos y los mecanismos de decisión económica, y hay bancos centrales absolutamente al servicio del plan de la privatización. Medios de comunicación, y aquí entra en juego y todos los recursos de producción de ideología y de cultura, estrechamente vinculado a todo el proceso de concentración económica y de hegemonía de los grandes grupos financieros. Eso no se pone en juego en elecciones. Entra en juego lo que ellos llaman el gobierno temporal. Y naturalmente que en esto también introducen nuevas modificaciones. Ya no están manejando las cosas con los criterios tradicionales de la democracia representativa liberal. Necesitan de una democracia restringida, tutelada, esencialmente contrainsurgente, en términos preventivos o en términos ofensivos. Y dentro de eso,
naturalmente juegan un papel todos esos recursos políticos, ideológicos, y las readecuaciones que hacen de su política de intervención, cara a lo que pueden ser el impacto en los centros desarrollados y en el mundo, porque ellos han tenido gran capacidad autocrítica para hacer una estrategia integral, más global incluso. La experiencia de Vietnam lo ha llevado a potenciar los mecanismos de intervención indirecta, y la intervención directa aparece solo en última instancia y generalmente como un mecanismo de operación rápida, que deje resultados rápidos y que no produzca el empantanamiento, que se traduce en el impacto negativo hacia sus sociedades. Todo esto lo van integrando y de ahí surge toda la concepción de la guerra de mediana y de baja y de mediana intensidad, donde aparecen todos estos elementos conjugados y lo político e ideológico adquiere una determinada supremacía. Llegan incluso a cooptar las reacciones en las sociedades latinoamericanas y del tercer mundo sobre los problemas morales, de la moralidad, y lo incorporan con el tema de la droga a la política de intervención y de intervención preventiva. Por eso nos parece a nosotros que es necesario no quedarnos solo en buscar quién está a la ofensiva o quién no está a la ofensiva. El problema es mucho más complejo. Nos parece que hay dos grandes crisis en el mundo de hoy. La crisis del capitalismo y la crisis, nosotros lo decimos, es un tema que desarrollaré mañana, la crisis de los modelos de transición al socialismo, de determinados modelos de transición al socialismo. La crisis del capitalismo ha tenido sus recetas desde los centros imperiales y particularmente de los Estados Unidos. Pero el impacto de la reestructuración, de la ofensiva neoliberal, es desigual en el sistema capitalista. La transnacionalización, aunque no conjura la crisis que es estructural, le da más posibilidades de sobrevivencia y a la estabilidad de los centros desarrollados, como decía. Pero tiene un impacto desestabilizador enorme sobre el tercer mundo. La periferia entonces exhibe una gran potencialidad revolucionaria. Por eso que se ha hablado de el incremento de la pobreza, los efectos de la concentración, el deterioro de todos los servicios básicos y algo más que hay que puntualizar. Acelera la crisis político-institucional, deslegitima más aceleradamente las instituciones políticas. Y es por eso que precisamente introducen los elementos de la democratización en la estrategia norteamericana. Ya la política norteamericana no se circunscribe a apoyar dictaduras o oligarquías con algunas alternancias de democracia representativa. Más se independizan incluso de los gobiernos dictatoriales militares, de los gobiernos puramente oligárquicos, y elaboran proyectos de centro, y donde no tienen el centro se lo inventan, como lo han hecho con Cristiani en El Salvador, para tratar de presentar una fuerza intermedia entre una extrema izquierda, a la que tratan de colocar en posiciones marginales, y una extrema derecha, y tratar de potenciar y legitimar el proyecto de centro. Pero naturalmente que todo el impacto que causa la política norteamericana y la reestructuración sobre el tercer mundo y sobre América Latina, también se revierte contra ello. Por eso tampoco es igual el impacto en los centros. Uno, porque los Estados Unidos han tenido una responsabilidad en la carrera armamentista del sistema imperialista mundial, que lo ha retrasado en la aplicación de los adelantos científicos técnicos a la industria civil y lo coloca en condiciones de desventaja frente a los otros polos del neocapitalismo. Y otra, porque los problemas del tercer mundo se revierten hacia sus sociedades, particularmente dos de ellos con mucha fuerza. La emigración, que constituye un problema social de gran envergadura en la propia sociedad de los Estados Unidos. Y luego el problema de la droga,
con todo el impacto que también tiene eso en su propia sociedad. Problema que además su alternativa requiere, no puede ser con un tratamiento ni en uno ni en otro escenario. Tiene que ser a través de cambios profundos que den lugar a una nueva relación entre mundo subdesarrollado y mundo desarrollado. Porque la marginalidad de América Latina, de que se ha hablado, el tratamiento que tiene en sus materias primas, la sangría por la deuda externa, es la que motiva como alternativa de sobrevivencia la existencia del cultivo, de la producción de droga en el continente y el comercio de la droga, que tiene su mercado en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, todo esto coexiste con la crisis de los modelos de transición al socialismo. Y ciertamente que esa crisis ha explotado y ha dado lugar a un proceso de democratización. Democratización que nosotros entendemos absolutamente insuficiente en sí misma, si se ve solo como democratización. Y es lo que está pasando. Porque el problema no es solo que ya están agotados los modelos burocráticos de socialismo, altamente centralizados, que separaron totalmente a direcciones y pueblos, y por eso son trascendentes las medidas que se están aplicando en Cuba en la actualidad, porque esa es la vía de una democratización socialista, la de potenciar el poder popular, pero con una hegemonía ideológica de carácter socialista. Allí no, en los países donde explotó esta crisis la situación es otra. Específicamente se va perdiendo la hegemonía socialista en la sociedad, porque el descrédito de los modelos burocratizados ha debilitado sensiblemente la fuerza del socialismo. Y se han producido situaciones muy peculiares, revoluciones políticas, verdaderas revoluciones políticas en marcha, sin estrategia de renovación genuinamente socialista, sin vanguardia, sin la concertación de las fuerzas que sean capaces de reemplazar esos modelos por nuevos modelos socialistas. Y de ahí el empantanamiento, y no solo el empantanamiento, el espacio que le brinda todo eso a la influencia neoliberal, a la estrategia norteamericana, a los planes de subordinación, lo cual también se revierte contra América Latina, porque muchos de los esfuerzos y de los recursos, por necesidad de influir en ese campo, se están yendo hacia el este europeo, en detrimento de América Latina, y del tercer mundo, lo cual aumenta la marginalidad. Esto es lo que hace que hoy más que nunca, y esta es la conclusión que me parece importantísima, hoy más que nunca, el centro de ebullición fundamental de la revolución a escala mundial está en el tercer mundo y particularmente en la América Latina. Y por eso yo decía que el problema no lo tratemos simplemente con quién está a la ofensiva y quién no, porque existe una real posibilidad de ponernos a la ofensiva. No, el socialismo con su crisis y con sus procesos de desviación y hasta de restauración capitalista está incapacitado para hacer remolque de estos procesos por un tiempo. Eso no quiere decir que no se vayan a producir allá luchas y recomposiciones políticas, pero a más largo plazo. Los centros capitalistas desarrollados con el proceso de transnacionalización tienen mayores posibilidades de estabilizarse. Sin embargo, la profundización de la crisis en todos los órdenes, incluyendo en el orden político e institucional, apuntando en muchos sitios hacia crisis de dominación política, es una realidad en América Latina y en el tercer mundo. Pero naturalmente, no basta la existencia de esa crisis, no basta la existencia y la irrupción de las masas hasta con estallidos sociales. Es necesario, y ahí hay que estar el problema para ponerse a la ofensiva, tocar lo que se relaciona con el papel de la subjetividad, con el problema de la alternativa integral, el nuevo proyecto democrático, popular, patriótico de América Latina con sus especificidades nacionales. Está pasando la hora. Sí.
Concluyo con esto. Esa alternativa tiene que dar respuesta en todos los órdenes, en el orden de la modernización, en el orden de la democratización, en el orden de la integración, en el orden de la justicia social, superadora a los ojos de las grandes masas de todas las propuestas que emanan de los centros imperiales y de los poderes locales. Eso requiere, naturalmente, de nuevas vanguardias, de vanguardias integrales, unitarias, compartidas, que sean capaces de convertir el sujeto social afectado en sujeto político de la revolución a través de un proceso de concertación que debe ir más allá de la vanguardia y que necesita plantearse seriamente el gran tema que ha sido deficitario de toda la izquierda latinoamericana, el tema de la democracia integral, de la democracia participativa con su componente político, económico y social, y definiendo necesariamente una nueva institucionalidad y un nuevo modelo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Le tocaría el turno ahora al... Dagoberto Gutiérrez, del FMLN. Nosotros estamos firmemente convencidos de que en el mundo actual están abiertos los caminos para la lucha por el poder revolucionario. Y mucho depende de nuestra capacidad para jinetear la crisis, sin entrar en ella y sin caer en ella. Porque si vemos bien, hay crisis en el capitalismo que son nuestros enemigos, pero también hemos constatado crisis en modelos de socialista, que no son nuestros enemigos, pero en todo caso son o podemos considerarlos amigos equivocados, que pueden, sin embargo, en determinado momento, convertirse en enemigos. E insisto, en este mundo en crisis se necesita suficiente capacidad del movimiento revolucionario para aprender a jinetearla, sin caer en ella. Estando así las cosas, parece legítima una pregunta que hemos escuchado aquí y que se plantea: ¿quién está en ofensiva? ¿O el capitalismo o el socialismo? Nosotros pensamos que es difícil en estas condiciones responder de manera categórica a esa pregunta. Y nosotros vemos el problema más complejo, más en su conjunto, aunque insistimos en legítima esa pregunta. Y nosotros pensamos, ¿de dónde devienen las causas fundamentales que propiciaron el derrumbe de esos modelos socialistas? Es importante hacerse esta reflexión porque uno puede pensar que todo se deba a la capacidad conspirativa del imperialismo. Y sería una manera de ver el problema. Pero uno puede pensar también que el derrumbe de esos modelos socialistas se deba fundamentalmente a insuficiencias, a incapacidades, a errores, a debilidades del propio modelo, debilidades congénitas del modelo o debilidades de los partidos que diseñaron, construyeron y ejecutaron esos modelos. Nosotros pensamos que el fundamento del derrumbe de esos modelos está en lo segundo, en las debilidades del modelo mismo y en las debilidades de las fuerzas políticas que condujeron ese modelo. No creemos que ahí, en ese fenómeno, hay un preciosismo político de los imperialistas. No lo vemos así. Es lógico que una vez constatada la debilidad de esos modelos y su derrumbe inminente, es casi obligatorio que el imperialismo yanqui trate de sacar ventaja de la situación, pero eso es otra cosa. Es un fenómeno distinto. En segundo lugar, el derrumbe de esos modelos socialistas plantea
por increíble que parezca, pero hay que darnos cuenta que el mundo en que vivimos es un mundo complejo y suficientemente raro. Suficientemente raro. Plantea, repito, nuevos problemas para el capitalismo. No todo es ventaja, ni todo es paso adelante del capitalismo. Plantea nuevas dificultades. Pero cuando nosotros hablamos de capitalismo y de capitalistas, no hablamos ni de capitalismo en general, ni hablamos de capitalistas en general. Cuando nosotros hablamos de capitalistas, queremos referirnos como revolucionarios latinoamericanos fundamentalmente a nuestro enemigo principal, a los yanquis. Y nosotros vemos que ese festín de Europa del Este encuentra a los Estados Unidos con problemas en su dentadura y con problemas en su aparato digestivo. Esta es una situación políticamente afortunada para todos nosotros y que tiene que ver bastante directamente con nuestra posibilidad de triunfo político en América Latina. Los Estados Unidos necesitan participar en ese festín, pero en primer lugar debe resolver la competencia con sus mismos aliados estratégicos capitalistas. Y en segundo lugar, tiene que dejar de lado a América Latina porque no puede hacer otra cosa. Recientemente nosotros tuvimos una reunión de negociación en Caracas, antes de la última de Huastepec, y entre otras cosas tuvimos una reunión con un grupo de senadores norteamericanos que también se reunieron con todos los partidos políticos de El Salvador, entre ellos los partidos de derecha. Y nos dijeron estos senadores lo siguiente, que grafica bien lo que estoy diciendo. Les dijeron a los partidos políticos: miren, negocien rápido, no pierdan tiempo, negocien con el FMLN, porque nosotros tenemos crisis, ya no tenemos suficiente dinero para ayudarlos. Tomen en cuenta que nuestros familiares están en Hungría, en Checoslovaquia y en Polonia, y a ellos tenemos que ayudarlos primero y fundamentalmente, no a ustedes. No pierdan el tiempo, apúrense, aprovechen que hoy está aquí el FMLN negociando con ustedes. Esa es la realidad. Y los Estados Unidos no puede dejar de participar en ese festín, porque la correlación de fuerzas se alteraría notablemente en su contra, pero no puede dejar de participar sin debilitar su presencia y su influencia en América Latina. Y nosotros vemos en esa oferta de Bush expresión de ese fenómeno político. En lugar de la ayuda económica para el desarrollo de la región, enfatiza en el comercio. Y cuando ofrece 100 millones de dólares, a lo que se refería el compañero cubano, es expresión de eso y no de otra cosa. Nosotros vemos a los Estados Unidos en dificultades y nos preparamos para aprovechar esas dificultades. Nosotros no lo vemos en ofensiva, lo vemos en problemas. Y siendo nuestro enemigo en problemas, no perdemos mucho tiempo en aprovecharnos de los problemas y las debilidades de nuestro enemigo. Pero no podemos hacerlo suficiente y oportunamente sin corregir nuestros enfoques, sin superar nuestras debilidades y sin renovar nuestro pensamiento político. ¿No he dicho nada? Faltan 2 minutos. Correcto. Me miro con una cara. No tenés cara de bruja, ¿no? Normal. Bueno, el punto de la democracia. Para nosotros revolucionarios, educados en cierta ortodoxia de pensamiento, suponíamos que en el socialismo estaba resuelto el problema de la democracia. Y qué sorpresa, tan desagradable,
pero tan agradable al mismo tiempo, porque cuando uno aprende algo, eso siempre es agradable. La democracia era un problema de esos modelos de socialistas, pero nosotros, movimiento revolucionario latinoamericano, necesitamos incorporar infaltablemente en nuestro cargamento la lucha por la democracia. Y nosotros entendemos una democracia no solo representativa, es decir, reflejada en la organización de elecciones limpias, técnicamente puras. Esa es la parte representativa de la democracia, que no es lo central, más bien es lo secundario. Lo decisivo de la democracia es lo participativo, es decir, el establecimiento de mecanismos que aseguren la participación autónoma y decisiva del pueblo. Porque en nuestro caso, en El Salvador, las elecciones no garantizan que de ahí surja, emane el verdadero poder. Quien manda no es el que es electo en las elecciones. A lo mejor en otros países de América Latina sí es así. Y las elecciones democráticas de veras garanticen que de ahí surja el verdadero poder. En nuestro caso, no. Por eso nosotros luchamos por garantizar una democracia en su doble contenido, representativo y participativo. Pero además, nosotros vemos la democracia vinculada hoy a la lucha por el socialismo. Aunque no hablemos de socialismo y ni estampemos en nuestros documentos y en nuestros discursos la expresión socialismo, no porque estemos renunciando a ella, sino porque no es necesario, partiendo de que no puede haber socialismo sin democracia. Y en América Latina hoy la lucha por el socialismo pasa sin falta por la lucha por la democracia y hacia la democracia. También en nuestro caso está planteada la lucha entre la democracia y la desmilitarización de la sociedad. No se puede pensar en conquistas democráticas sin conquistas que cesen la militarización de nuestra sociedad. En fin, nosotros vinculamos democracia y revolución con nuevas formas, nuevos contenidos, y democracia y poder. En la lucha entonces por la democracia es un pivote fundamental de nuestros movimientos revolucionarios. Empezar señalando que efectivamente es necesario hacer una respuesta global a esta ofensiva del imperialismo, en especial en los aspectos económicos y políticos, tomando en consideración que una respuesta simplista sobre la cuestión de la ofensiva o no del imperialismo nos tiende a amarrarnos a una visión política que puede ser muy peligrosa. Pienso que es mejor empezar todo análisis describiendo cuál es la política del imperialismo. Y en segundo lugar, porque creo que la crisis que se vive en las corrientes socialistas, eso no quiere decir que inevitablemente esa crisis tenga consecuencias negativas. De toda crisis sale algo nuevo. Y pienso que estamos a punto de que surja efectivamente algo nuevo. Yo creo que el dogmatismo, que las visiones esquemáticas, simplistas, que supuestamente tienen resuelto todo, normalmente nos van a llevar a definiciones totalmente equivocadas. Quisiera plantear, en tanto por el tiempo, un aspecto de la política del imperialismo que no ha sido aquí analizado, y que tiene que ver con el hecho de que en los países imperialistas también hay obreros, también hay trabajadores, y es necesario dar una respuesta de qué pasa con esa política del imperialismo también a nivel de las propias metrópolis. A mediados de los 70s, después de la recesión generalizada de 74-75, se generalizó una visión en los sectores más lúcidos de los sectores imperialistas, que era la necesidad de enfrentar la recesión económica de una manera diferente a como se había dado en recesiones anteriores. Es decir, se enfrentaban a una recesión en medio de la onda decreciente larga contra Kiev de caída de la economía.
Y por lo tanto, la respuesta que dieron los sectores más lúcidos del imperialismo ha sido muy importante de analizar. Primero, hicieron una transformación impresionante en la organización del trabajo. En segundo lugar, hicieron una reestructuración industrial que trajo como consecuencia una incorporación de una renovación tecnológica en el proceso productivo y una modificación sustancial de los sectores de punta industriales. En tercer lugar, ideológicamente, trataron de achacarle al tercer mundo, en especial a los países petroleros, las consecuencias y la responsabilidad de la crisis. En cuarto lugar, se busca reubicar el papel del tercer mundo y en especial de América Latina en la división mundial del trabajo, con toda esta política de libre comercio. Como no puedo tocar todos los puntos, solamente quiero tocar dos aspectos, el de la transformación del trabajo y el de la revolución tecnológica. Sobre la cuestión de la transformación del trabajo, es evidente que Peter Drucker y Kanban, el japonés, planteaban toda una transformación de lo que se conocía como la organización científica del trabajo, los métodos Taylor, los métodos Ford aplicados al proceso productivo. Esa transformación trajo como consecuencia que esos métodos que transformaron, que revolucionaron el proceso productivo a principios de siglo, fueron puestos en el banquillo de los acusados como los responsables de la crisis. Esa transformación de la organización del trabajo ha traído consecuencias impresionantes para la clase obrera de los países imperialistas y empieza a tenerla en el caso de países como Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colombia, etc. Es decir, aquellos países que tienen un nivel de industrialización más grande. En ese sentido, a cada concepto de los métodos científicos del trabajo le fueron oponiendo nuevas concepciones. Incluso el japonés Kanban claramente definió su concepción global diciendo que él había leído a Lenin. Eso es muy importante, porque Lenin en muchos escritos hace referencia a los métodos Taylor como uno de los conceptos que le van a permitir llegar al tipo de partido que era necesario para luchar contra el capitalismo. Ahora los imperialistas, los ideólogos imperialistas, leen a Lenin precisamente para ubicar una concepción que responda a la organización de los obreros, a la dinámica de conciencia de los obreros. Y planteaban que al mismo tiempo que atacaban los métodos Taylor y los métodos Ford, atacaban las concepciones socialistas de organización de la clase obrera. Así, a las concepciones jerárquicas de los métodos Taylor y los métodos Ford, ellos oponen la flexibilidad en el trabajo. A la visión de la creación de grandes stocks de mercancías que nos permitían ver en los parques industriales de la Volkswagen, de la Renault, etcétera, una gran concentración de automóviles, ellos responden ahora que la producción debe ser hecha en función de just in time, es decir, producción para la venta inmediata, por medio de todo un sistema de informática, y con esto responder a lo que es la crisis de sobreproducción de mercancías. Al concepto de especialización en función de tareas, le oponen el concepto obrero industrial, es decir, obrero universal, perdón, es decir, aquel milusos que ya no va a estar especializado simplemente en una tarea en la cadena productiva, en la cadena de montaje, sino que ahora va a tener la capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo. A la concepción vieja de los comités departamentales le oponen los círculos de calidad, es decir, los círculos de calidad como el instrumento, el mecanismo para realizar todo el proceso productivo. En los ciclos de calidad se discuten las metas de producción, se discuten las cadencias de trabajo, se discuten los premios para los trabajadores, etcétera, enfrentando ya no tan solo a los obreros de una fábrica contra los obreros de otra fábrica, sino enfrentando círculos de calidad contra círculos de calidad. Eliminando el viejo tabulador que estaba expresado en todos los contratos colectivos por una compactación del tabulador en el conjunto de contratos colectivos. En el caso de México, por ejemplo, de 65 categorías que existían en el tabulador, se reducen a 5 actualmente. Con lo cual, evidentemente, la promoción y los aumentos de salario son totalmente reducidos. El otro aspecto es hacer de lado a los sindicatos. Y esto es muy importante, porque ustedes pónganse a pensar, Comisiones Obreras del Estado español tiene 800,000 afiliados. O sea, UGT del Estado español tiene aproximadamente 750,000 afiliados. La CGT en Francia tiene aproximadamente 900,000 afiliados. De países donde la concentración obrera son de millones de obreros, el número de afiliación no llega al 10%. Este proceso se ha agudizado en los últimos tiempos y la política patronal pasa por arriba de los sindicatos, no permite ningún nivel de negociación a los sindicatos de manera central y se dirige totalmente a la negociación de una manera individual con el trabajador.
Es decir, se busca quitarle peso social a los sindicatos. Es decir, atacar todo lo que existe de democracia obrera en el capitalismo. Entonces, esta cuestión es fundamental de entender. El otro aspecto que está ubicado en esta concepción de reorganización del trabajo es el ataque del Estado patrimonialista, el Estado benefactor, o en el caso de América Latina, el Estado populista, que jugó todo un papel en el proceso de acumulación de capital, que estuvo vinculado a todo el proceso de sustitución de importaciones en el caso de América Latina y a la política keynesiana en el caso de los países imperialistas, y que ahora es totalmente obsoleto. Es un Estado que es demasiado pesado, que es necesario hacer a un lado, y que se propone incluso que los mismos partidos políticos no jueguen la misma función que tenían en el pasado. Y al mismo tiempo desarrollan una concepción que trata de eliminar la diferencia entre países imperialistas y países subdesarrollados, que es la famosa idea de la sociedad dual. Es decir, la idea de que existe sociedad dual en todos los países del mundo. Existen las Calcutas en Nueva York, en Estados Unidos, y existen los lugares de punta industrial, capitalista, económico, en la misma India. Es decir, que ya no hay la diferencia entre país imperialista desarrollado y país subdesarrollado, sino que en el mismo país imperialista existe una sociedad dual y en el mismo país subdesarrollado existe una sociedad dual. ¿No? Esta visión pretende eliminar el problema fundamental, que es el hecho de que el grueso de países del tercer mundo no están ubicando a una parte fundamental de los trabajadores que son desplazados por las máquinas, herramientas de control numérico, por los robots, etcétera, no pueden ser ubicados en la fabricación de esas maquinarias porque no se produce en el tercer mundo, sino que es producida en los países imperialistas. Y que en el caso de los países del tercer mundo, este proceso de renovación tecnológica trae como consecuencia una agudización del desempleo, una baja de salarios, etcétera, que no sucede igual en el caso de los países imperialistas. Ahora, hay que decir que este modelo les ha funcionado. Porque yo estoy de acuerdo que es necesario hablar de crisis capitalista en los países imperialistas, pero hay que tener cuidado con el concepto. Hay que tener cuidado con el concepto, porque si no parece como que la crisis es siempre perenne, que existe todo el tiempo crisis, y no analizamos y no nos damos cuenta que hace ya más de 8 años no existe una recesión generalizada del capitalismo en los países imperialistas. Claro, otra cosa sucede en América Latina, otra cosa sucede en el caso de América Latina, pero en el caso de los países imperialistas no existe esa recesión generalizada. Y eso tiene que ver con la forma en que han enfrentado la situación económica, la lucha de los trabajadores. Y obviamente estamos muy lejos del mayo del 68 francés, del mayo rampante en Italia, estamos muy lejos de lo que fue la revolución de los claveles rojos en Portugal. Es decir, existe una caída de la combatividad de la clase obrera europea. Y yo digo, tenemos que decirlo, mucho se debe a la actitud, a la forma de hacer política de la socialdemocracia a nivel internacional. Porque esos planes, esa política que se ha implementado de ataque, de agresión a la clase obrera europea y en general a la clase obrera de los países imperialistas, ha sido normalmente implementada por los partidos socialdemócratas. No tiene nada que ver el plan inicial con el que llegó Mitterrand al poder con lo que aplicó. Felipe González se comprometió con que iba a sacar al Estado español de la OTAN y no tan solo no lo sacó, sino que hoy es un baluarte de la OTAN. Es decir, esto jugó un papel en el proceso de mediatización de la clase obrera europea. Y eso tiene efecto para nosotros. Porque es evidente, compañeros, que por ejemplo, ese acoso a la revolución nicaragüense no contó con un apoyo decidido de la clase obrera de los países metropolitanos. Es evidente que esa impresionante, heroica ofensiva de los compañeros del FMLN en noviembre, la gente estaba más preocupada por los supuestos masacrados de Timosoara que lo que estaba sucediendo en El Salvador o lo que estaba sucediendo en Panamá, cuando ni siquiera fue cierto esa cuestión de Timosoara, como se demostró posteriormente, que todo fue una calumnia, todo fue una farsa del imperialismo. No porque eso quiera decir que lo que hizo Ceausescu no sea una cosa actualmente negativa, pero es obvio que están utilizando eso para quitar la atención de lo que son los procesos agudos, más fuertes de confrontación que se están dando en el caso del tercer mundo. Ahora, nosotros tenemos un problema enfrente como latinoamericanos, y es que ahora esa política se empieza a implementar con una gran fuerza en América Latina, que se trata de hacer esa transformación tecnológica y se está haciendo en algunos lugares, vía la introducción de capital japonés, vía la introducción de capital alemán, vía la introducción de capital norteamericano, y que hay algunos gobiernos, como el gobierno mexicano, que ilusoriamente piensa que puede jugar en las contradicciones interimperialistas. Es totalmente verdad que desde el punto de vista comercial nunca habíamos vivido un proceso de agudización de la competencia comercial como la que se vive ahora entre los países imperialistas. Pero existe una diferencia con respecto a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es la hegemonía militar de los Estados Unidos. Y por eso los acuerdos que hay entre Japón y Estados Unidos para el problema productivo no se basan simplemente en aprovechar a los japoneses para atacar a los norteamericanos. Es un acuerdo global el que existe entre los países imperialistas. Global, desde el terreno económico y en el terreno militar. Y no podemos perder esa perspectiva si queremos dar una respuesta política ajustada. Compañero, su tiempo. Muchas gracias, compañero. Francamente, a uno le da pena decir, mire, compañero, está fuera de tema,
cállese, uno no lo puede hacer. Entonces, hora y media disponible. Y quedan 10 inmediatas o a mediano plazo que eso puede tener en el terreno económico y en consecuencia en el terreno político. Entonces yo quisiera realmente que si podemos establecer un método distinto. No hay que ser muy fatalista con el curso de esta reunión. Creo que está bien las exhortaciones a mantenerse en el tema. Y por la vía de la intervención de los diferentes compañeros se han ido introduciendo temas importantísimos. Aunque lamentando siempre que haya todavía pocas compañeras en estas reuniones. Bueno, primero, para señalar de que no vamos a ahondar nosotros en algunos aspectos muy técnicos del problema, sino en algunos aspectos de orden político. En primer lugar, para decir de que enfrentar este problema, que es punto de agenda, el problema de la ofensiva neoliberal, las nuevas estrategias del imperialismo en América Latina, así como los otros temas del resto de este encuentro, creo que tenemos que partir primero de cuál es el enfoque que debemos buscar. Y aquí tenemos que poder combinar lo que es el riguroso análisis de la realidad de nuestros países y del desarrollo del capitalismo en cada uno de nuestros países, que es diferenciado, porque no podemos comparar la realidad del Brasil, de Argentina o de Venezuela con, por ejemplo, Colombia, Bolivia y Perú, solamente para citar dos bloques diferentes dentro del contexto latinoamericano. Es decir, tenemos que partir de la del riguroso análisis de la realidad económica de cada uno de nuestros países y de cómo en cada uno de ellos se ha ido manifestando el capitalismo. Pero la otra vertiente de nuestro análisis necesariamente tiene que ser la ideología, pero no la ideología entendida como el esquematismo, como el ideologicismo, como la repetición de las viejas frases, sino la aplicación del análisis, el análisis marxista, el análisis de clase, que es necesario hacer en países como los nuestros, que están oprimidos, que están dominados por el imperialismo. En segundo lugar, ser conscientes, compañeros, de que si bien es cierto, nosotros recogemos la inquietud, sobre todo de las compañeras, la compañera del Salvador y la compañera Marta Harnecker, de que es necesario ir diferenciando los temas, todo está muy encadenado, y ser conscientes de que la ofensiva del imperialismo, política, ideológica, económica y militar, tiene un basamento también en un punto que es muy importante, que es estos cambios habidos en Europa del Este en lo que significan de derrota política para las izquierdas en América Latina y para nuestros pueblos. En la década de fines de los 60 e inicio de los 70, América Latina sufrió derrotas militares, de las experiencias de las guerrillas que se iniciaron como consecuencia y teniendo como inspiración la Revolución Cubana. Pero hoy estamos viviendo un fenómeno mucho más complejo, que es el de estar sufriendo una derrota política y el recoger sus implicancias y las enseñanzas que de ellas salen. Entonces, la ofensiva del imperialismo, esta ofensiva múltiple, que repito es ideológica, política, cultural, económica y militar, se explica en dos cosas. En primer lugar, en su propia crisis, porque el imperialismo está resolviendo su crisis, sigue resolviendo su crisis, a costa de nuestros países. Y no podemos nosotros desconocer que el auge de las economías de Europa Occidental y en algún momento determinado, hasta ahora que ha empezado el estancamiento de la economía norteamericana después de haber tenido un cierto resurgimiento desde el 81 y 82, esta situación de las metrópolis está basada en la expoliación y la explotación de nuestras economías, de nuestras riquezas y de nuestros pueblos. Es decir, esto no lo podemos perder de vista. Entonces, el déficit fiscal de Estados Unidos, el principal país deudor del mundo, que tiene la deuda interna y externa más grande, ¿no? El principal acreedor mundial es Japón, ya lo sabemos. Resuelve o trata de resolver estos déficits que le acarrean una serie de problemas de orden social, de malestar social,
porque tiene que moderar o tiene que disminuir, por ejemplo, sus políticas de seguridad social, de bienestar y de otros órdenes. Entonces, para resolver eso, recurre a todas las formas de dominación, a los términos desiguales de intercambio que existen. Tampoco podemos olvidar que el desarrollo capitalista de Estados Unidos, a diferencia del de Japón, es que lo que ha habido es fundamentalmente gasto, ha habido derroche, y no ha habido una inversión para producir. Esa es una diferencia importante, porque además recordamos que Alemania y Japón pudieron despegar porque después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un tratamiento especial, ¿no?, en la medida que eran economías que estaban en una situación de desastre y que además no tenían la necesidad de defender sus zonas de influencia militarmente con todo el gasto económico que significa mantener tropas en todo el mundo. Entonces, esto hizo que progresivamente Japón y Alemania pudieran desarrollarse y comenzar a hacerle la competencia a Estados Unidos, lo cual ha devenido, como ya dijeron algunos compañeros, en esta competencia interimperialista que está debilitando y está cuestionando la hegemonía norteamericana, que ese es otro dato de la realidad que tenemos que tener muy en cuenta. La hegemonía norteamericana no ha sido desplazada, pero sí está cuestionada, está debilitada, porque si bien Japón sobre todo le lleva la delantera en el desarrollo tecnológico, la dominación imperialista es un fenómeno más complejo y múltiple que tiene que ver con el predominio militar, que tiene que ver con el predominio político, y entonces por eso es que Japón no ha pasado a tener la hegemonía imperialista todavía dentro de ese fenómeno imperialista, ¿no? No la ha perdido entonces, pero sí se ve de que esta recuperación, que como dije hace un momento, empezó a darse desde el comienzo de la década de los 80, hoy día se está desacelerando, se entra a un estancamiento. El déficit fiscal de los últimos meses en Estados Unidos ha ido creciendo, y entonces no podemos decir tampoco, para no llegar a los extremos, el imperialismo está en decadencia, está en derrumbe, está en retroceso total, pero tampoco podemos decir ya el imperialismo las tiene todas ganadas, está cantando victoria y ya nosotros no tenemos nada que hacer, y por lo tanto la revolución y el socialismo ya no se justifican, ya no tienen sentido. ¿Para qué vamos a hacer la revolución? Sí, de todas maneras, el capitalismo va a reverdecer y a lo mejor no va a resolver los problemas de nuestros países, pero bueno, pues de repente va a resolverlos en parte, ¿no? Es decir, el análisis económico tiene una connotación, tiene conclusiones inevitablemente de orden político e ideológico, y por eso es tan importante que nuestros análisis económicos sean lo más claros posibles. Por otro lado, la otra explicación de esta ofensiva imperialista en todos los órdenes se encuentra en este retroceso habido en el campo socialista, porque es indudable que se ha roto el equilibrio de dos polos en el mundo, el equilibrio bipolar se ha roto, y ahora existe la multipolaridad, y al no existir ya este campo socialista consolidado, indudablemente el imperialismo siente que ya no hay esa muralla, ese dique de contención, y entonces en esa situación es que se decide hacer todo lo que hemos visto en estos últimos meses, que por supuesto ha sido expresado sobre todo en la invasión a Panamá y en la conclusión de toda su estrategia, que probablemente haya sido de varios años, desde el mismo triunfo de la Revolución Sandinista, de preparar la derrota política del sandinismo al no poder producir la derrota militar. Sin embargo, compañeros, nosotros vemos que este rompimiento de la bipolaridad y la repercusión política de las derrotas en Europa del Este no tienen en América Latina el mismo impacto, y entonces el imperialismo, como algún compañero creo que lo señaló, me parece que fue el boliviano, ya no tiene pues las banderas estas de luchar contra el comunismo en América Latina, como hace unos años, y por eso es que está desarrollando campañas, y campañas muy fuertes, concebidas como las cruzadas contra el narcotráfico en Colombia, Perú y Bolivia. Y esto tiene también una connotación política e ideológica,
porque el imperialismo no puede decir que en América Latina los pueblos tienen que luchar por la democracia como ellos la entienden, porque ahí tenemos que tener cuidado también, por la democracia como ellos la entienden. No pueden venderle a los trabajadores y a los pueblos de América Latina el discurso que le venden a Europa del Este cuando dicen que hay que luchar por la libertad y la democracia. Porque lo que sucede es que en nuestros países, y seguramente con diferenciación de grados, no podemos decir que todos en la misma situación, los países de América Latina venimos viviendo la democracia burguesa, desde hace muchos años. Y entonces los pueblos no pueden aspirar, ni van a aspirar, a consolidar una democracia de este tipo, ¿no? Nosotros tenemos que buscar otro tipo de democracia. Entonces, ¿qué sucede? Que como este discurso no es rentable para el imperialismo, tiene que unir, como dijera el compañero, esta lucha contra el narcotráfico a ciertas condiciones económicas y políticas, ¿no? Creo que todos sabemos, o quizás la mayoría, de que el apoyo militar y económico ya